En este tutorial te voy a presentar un análisis de la posibilidad de obtener un factor común monomio negativo cuando realizamos el proceso de factorización con este método o esta técnica de factorización. Bien, para ello entonces analicemos el siguiente ejercicio. Nos piden factorar el polinomio 7x al cuadrado menos 14. Bien, tengo un polinomio con dos términos, es un binomio. Quiero entonces realizar su factorización, es decir, quiero encontrar otras expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí den como resultado este polinomio. Es decir, lo quiero descomponer en sus factores. Bien, para ello entonces, como quiero aplicar el método del factor común, lo que estoy buscando es algo que se repita en los dos términos del polinomio. Entonces empiezo analizando el factor común numérico. Para ello observo los coeficientes, en este caso tengo el 7, bueno, en este caso tengo solamente el 14, no tiene parte literal. Y bueno, a primera vista no hay un número que se repita y allí es cuando tú debes calcular el máximo común divisor entre el 7 y el 14. Es decir, cuál es el número más alto que divide exactamente a estos dos números. Y en este caso es el número 7, que lo escribo aquí. Recuerda que una técnica para encontrar este máximo común divisor es identificar el número más pequeño, en este caso el 7, y verificar que el otro número se pueda dividir exactamente para el 7. En este caso, si divido 14 para 7, el resultado es 2. El resultado es un valor exacto, no es decimal. Entonces con ello ya queda definido el máximo común divisor, que viene a ser el factor común numérico. Bien. A continuación analizo si hay factor común literal, es decir, ¿hay alguna letra o letras que se repitan en los dos términos del polinomio? No, esto no ocurre aquí porque veo que en el primer término está presente la letra X, pero en el segundo término no hay letra. Por lo tanto, en este caso solo hay factor común numérico. Después abro paréntesis y empiezo a realizar las divisiones. Cada término del polinomio divido para el factor común. Entonces, al dividir 7x al cuadrado para 7, entonces divido los coeficientes o la parte numérica. 7 para 7 sería A1, se simplifica el 7 y nos queda simplemente x al cuadrado. Después pongo el menos, ¿verdad? Pongo directamente este signo. ¿Por qué? Porque si yo divido este término para el factor común por ley de signos, menos y más da menos. No hago realmente ese proceso porque ya sé que en estos casos copio directamente el signo. Y después divido. 14 dividido para 7, eso es igual a 2. Cierro el paréntesis y aquí tendría hecha la factorización. Perfecto, ya no puedo seguir haciendo nada más. Dentro del paréntesis ya llego a tener un polinomio irreducible. Pero fíjate que en este caso el factor común que he obtenido ha sido el 7 positivo. ¿Qué pasaría si en vez de calcular todo este proceso con el número 7 hubiera obtenido el factor común menos 7? Recuerda que al hacer el análisis del factor común numérico sigo obteniendo el valor de 7, pero ahora yo le estoy añadiendo, por decirlo así, el signo negativo. Para mí ahora el factor común numérico es menos 7. Voy a ver si puedo realmente factorar este polinomio ahora considerando este como el factor común. Entonces, a continuación sigo el mismo proceso que apliqué para obtener estos términos. Es decir, abro el paréntesis y fíjate, tomo el primer término que es 7x al cuadrado y esto divido para el factor común, solo que ahora el factor común es menos 7. ¿Qué es lo que obtenemos de esta división? Por ley de signos, el numerador se entiende que es positivo. Positivo para negativo es negativo. 7 dividido para 7 se simplificaría, lo cual da resultado 1 y quedaría simplemente x al cuadrado. Entonces el resultado es menos x al cuadrado, que lo coloco aquí. Menos x al cuadrado. Muy bien. Ahora tomo el segundo término, que es menos 14, toma en cuenta eso, menos 14, y esto divido para el factor común, que ahora es menos 7. ¿Cuál es el resultado de esta división? Por ley de signos, menos y menos es más, y 14 dividido para 7, esto es igual a 2, entonces queda ahora más 2. Perfecto, pongo aquí más 2, cierro el paréntesis, y esta debería ser la
solución. Vamos a verificar que estas respuestas estén correctas. ¿Cuál es la manera de hacer esta comprobación? Pues realizando la multiplicación del monomio por el polinomio aplicando la propiedad distributiva, ¿verdad? En el primer caso, entonces tengo que multiplicar este 7 por cada uno de estos términos del polinomio. ¿Qué es lo que obtendría en este caso? Mira, 7 por x al cuadrado quedaría entonces 7x al cuadrado. Después, más por menos es menos. Multiplico 7 por 2, eso es igual a 14. Puedes observar que este polinomio es idéntico al polinomio original, por lo tanto la factorización está bien hecha. Veamos qué pasa en este segundo caso. Igual tengo que aplicar propiedad distributiva, multiplicando ahora el menos 7 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces mira, ¿qué es lo que sucedería aquí? Por ley de signos, menos por menos da más. 7 por x al cuadrado es igual a 7x al cuadrado. A continuación, menos por más es igual a menos. Y ahora multiplico 7 por 2, que es igual a 14. ¿Qué es lo que puedes observar aquí? Que este polinomio es idéntico al original. Por lo tanto, esta factorización está bien hecha. Toma en cuenta que hemos realizado este proceso de factorización con un factor común monomio negativo. ¿Qué es lo que debes entonces tomar en cuenta si aplicas este proceso? Aquí va a haber un cambio de signos dentro del paréntesis. Recuerda, en el polinomio original el primer término era positivo y el segundo era negativo. Pero como trabajé con un factor común negativo, mira cómo cambian los signos. Ahora el primer término es negativo y el segundo término es positivo. Siempre va a ocurrir eso. Cuando el factor común es positivo se mantienen los mismos signos, no pasa nada. Pero si el factor común es negativo va a haber un cambio de signos, pero estamos viendo que el proceso de factorización sí es posible. Voy a factorar ahora el polinomio menos 2 al cubo menos 6 al cuadrado menos 8a a la quinta. Bien, entonces quiero factorar aplicando el método del factor común. Para ello entonces quiero buscar algún elemento que se repita en los tres términos del polinomio. Empiezo analizando el factor común numérico, es decir, hay un número que se repite en los tres términos. Para ello observo los coeficientes de los términos entre el 2, el 6 y el 8. Bueno, a primera vista no hay un número que se repite en los tres términos. Allí es cuando debemos calcular el máximo común divisor de estos tres números, no importa que sean negativos. ¿Ya? Estamos buscando entonces el número más alto que divida a estas tres cantidades. En la técnica que yo te he explicado anteriormente, tomo el menor número, que es el 2, y reviso si los otros números puedo dividir exactamente para 2. Entonces 6 dividido para 2 da 3, es un resultado exacto, y 8 dividido para 2 sería 4, también es un resultado exacto. Por lo tanto, el factor común numérico es el 2. Perfecto. Siguiente paso, calcular el factor común literal, si es que lo hay. No siempre hay esta parte en la factorización. Bueno, la pregunta es, ¿hay alguna letra que se repita en los tres términos del polinomio? Observamos claramente que sí hay una letra que se repite y que es la letra A. Esta letra está presente en los tres términos del polinomio. Entonces lo escribo aquí junto con el 2, es parte del factor común. Pero tengo que analizar el exponente. ¿Con qué exponente tiene que ir la letra A? La norma me indica que debe ir con el menor exponente, ¿sí?, que tenga en los términos del polinomio. Entonces, si nos fijamos aquí, tengo el exponente 3, tengo exponente 2 y tengo exponente 5. Entonces, aquí tengo el menor exponente, que es a elevado al cuadrado, y lo coloco aquí. 2a elevado al cuadrado, ese es el factor común.
Ahora bien, aquí es donde yo decido si quiero trabajar con un factor común positivo o con un factor común negativo. En este caso quiero hacer el análisis con un factor común negativo, por lo tanto voy a poner el signo negativo por delante de todo este término y quedaría así, menos 2a elevado al cuadrado. A continuación entonces abro el paréntesis y recuerda que el proceso que continúa es dividir cada uno de los términos del polinomio para el factor común, lo cual lo vamos a hacer en forma mental para agilitar un poco el proceso. Entonces mira, si tomo el primer término y divido para el factor común, no me olvido la ley de signos, menos para menos sería más. No es necesario escribir el signo más cuando es el primer término. Después divido. 2 para 2 sería igual a 1. No requiero escribirlo. A al cubo dividido para a al cuadrado. Tengo división de potencias de la misma base. Mantengo la base y resto exponentes. 3 menos 2 es igual a 1. No requiero escribir el exponente 1. Esta es la respuesta de esa división. Siguiente división sería este término. Recuerda que aquí tengo negativo. Si divido para el negativo que tiene el factor común, menos para menos es igual a más. Este más ya tengo que escribirlo. Y ahora divido la parte numérica, 6 dividido para 2, eso es igual a 3. Y si divido a al cuadrado para a al cuadrado, se simplificaría porque los exponentes son idénticos. Entonces el resultado sería 1 en esa división, lo que significa que no tengo que escribir ya aquí la letra A. Finalmente tengo que dividir el tercer término para el factor común. De acuerdo a la ley de signos, este negativo dividido para negativo, menos para menos es igual a más. Pongo aquí el más. Divido los números, la parte de los coeficientes. 8 dividido para 2, eso es igual a 4. Y después divido la parte literal, es decir, a a la quinta dividido para a cuadrado. Tengo división de potencias de la misma base, mantengo la base. Resto exponentes, siempre desde acá, 5 menos 2, eso es igual a 3. Listo, cierro el paréntesis y aquí terminaría la factorización. ¿Cómo puedo verificar que el resultado es correcto? ¿Cómo puedo saber que estos dos factores? Mira que hemos obtenido dos factores. Aquí el monomio es el primer factor y todo este polinomio es el segundo factor. ¿Sí? Para verificar que todo está bien hecho, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar este monomio por cada término del polinomio aplicando la propiedad distributiva. Y si hacemos ese trabajito brevemente, entonces tendríamos lo siguiente. Mira, menos por más es menos. 2 por 1, que es el coeficiente, es 2. A cuadrado por a, ahí tengo producto de potencias de la misma base, mantengo la base, sumo exponentes, 2 más 1, 3. Si recuerda que esta tiene exponente 1. Siguiente multiplicación, este término por este de acá. Por ley de signos, menos por más es menos. Multiplico los coeficientes o la parte numérica. 2 por 3 es igual a 6. A cuadrado no tengo con qué multiplicar, lo copio. Finalmente, menos por más da menos. Multiplico 2 por 4, que eso es igual a 8. A cuadrado por al cubo, producto de potencias de la misma base. Mantengo la base, sumo exponentes. 2 más 3, eso es igual a 5. ¿Qué observas de este resultado? El polinomio obtenido es idéntico al que nos dieron como parte del ejercicio original, lo que significa que la factorización está bien hecha. Hemos logrado descomponer el polinomio en factores, solo que hemos considerado ahora un factor común negativo. Y fíjate una vez más, cuando haces este proceso, los signos de los términos que aparecen dentro del paréntesis son opuestos a los signos originales. Mira que aquí los tres términos eran negativos, mientras que dentro del paréntesis ya los tres términos son positivos. Bien, entonces con esto estamos respondiendo a la pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Es posible obtener un factor común monomio negativo? Sí, es posible hacerlo. Realmente no es lo que se frecuenta aplicar cuando tomamos este caso de factorización. Pero podemos realizar entonces el proceso tomando en cuenta el factor común monomio negativo.
Una particularidad que se presenta cuando trabajamos con el factor común negativo es cuando este es el valor de menos 1. Por ejemplo, yo tengo esta expresión 2 menos 10, este polinomio. A primera vista no podría aplicar el método del factor común porque no habría nada en común, nada que se repita en los dos términos del polinomio. Pero fíjate lo que podría hacer. ¿Qué tal entonces si yo pongo por delante el número menos 1? Como que fuera el factor común, porque todo número se puede dividir para 1. Cualquier número o cualquier letra siempre puedo dividir para 1. Bien, pongo el menos 1, abro paréntesis y empiezo a dividir, ¿verdad? 2 dividido para menos 1. Por ley de signos, más y menos da menos. 2 para 1, eso es igual a 2. Después tomo el segundo término, que es menos y. Al dividir menos para menos, eso es igual a más. Y después y dividido para 1 sería igual a y. Perfecto. Ahora bien, tú sabes que en matemática, cuando tenemos un coeficiente 1, no se lo escribe. Entonces solamente voy a dejar el signo negativo. Menos, abro paréntesis y tengo entonces menos 2 más y. Fíjate lo que hemos logrado. Lo que estamos haciendo es escribir el polinomio original, pero con los signos opuestos. Pero recuerda que este proceso siempre está acompañado de aumentar o de agrupar esos términos con un signo negativo por delante. Entonces, esto coincide justamente cuando obtenemos un factor común negativo que equivale a menos 1. Nosotros ya sabemos que si yo necesito cambiar los signos de un polinomio, aquí, los signos de los términos de un polinomio, lo hago, pero siempre tengo que poner un signo negativo por delante. Y ahora puedes verlo desde esta perspectiva, que ese cambio de signo se da porque estoy obteniendo un factor común que equivale a menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo esta expresión, menos b menos 3, y yo necesito por alguna situación cambiar los signos a los términos de este polinomio. Entonces yo lo puedo hacer. Yo puedo entonces cambiar esto a b más 3. Cambio a ambos signos. Le voy a poner así, más b más 3. Pero no puedo cambiar así nada más. Si hago este cambio, entonces es porque agrupo estos términos y pongo un signo negativo por delante. Este es el proceso que ya conocemos. Y esto entonces equivale a lo siguiente. Cuando yo obtengo el factor común menos 1, si pongo el menos 1 como factor común y voy dividiendo cada término para este factor común, mira, menos para menos sería más, b para 1, eso es igual a b. Después, menos 3 dividido para menos 1, menos y menos, eso es igual a más, y 3 dividido para 1, eso es igual a 3. Este 1 no requiero escribirlo, simplemente queda menos y entre paréntesis, b más 3. Perfecto, entonces mira que esto de sacar un factor común monomio menos 1 equivale justamente al proceso de cambiar los signos de los términos de un polinomio, pero siempre y cuando agreguemos el signo negativo, ¿sí?, a todos los términos de ese polinomio que han sido agrupados en un paréntesis. Y bueno, con ello entonces hemos analizado, ¿sí?, la posibilidad de ocupar un factor común negativo dentro del proceso de factorización.